¿Qué tal, amigos? El repetitivo y para muchos imprescindible ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, está con nosotros. Pero antes, la pregunta del día. La pregunta es, ¿cree usted que el Poder Judicial se puede limpiar a sí mismo? ¿Cree usted que el Poder Judicial se puede limpiar a sí mismo? Por favor, las respuestas ya saben a qué teléfono. Bien, Fernando Rospigliosi, ministro del Interior, está con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias por venir, Fernando. Buenas noches, César. Difícil se hacía para quienes te conocían la posibilidad de que regresaras al gobierno y al poder. ¿Qué te convenció? Bueno, para mí también ha sido muy difícil. Bueno, la situación es muy complicada, ¿no? Sabemos que el gobierno está con una popularidad relativamente baja. Han aparecido otra vez problemas difíciles con el terrorismo. El problema de la inseguridad ciudadana está muy complicado también. Y el asunto de la reforma policial, ¿no? Que iniciamos el año 2001, y en fin, que había quedado un tanto estancada en los últimos tiempos, ¿no? De alguna manera esto es una reivindicación a la terquedad y a la dignidad que demostraste en tu cargo, ¿no? Bueno, puede ser, pero en realidad es un reto muy grande, ¿no? Muy difícil. Para mí ha sido muy difícil tomar esta decisión. ¿Y la familia qué pensaba? Bueno, por suerte me apoyan, ¿no? Por suerte me apoyan, pero yo ya estaba enrumbado en otras cosas, ¿Qué estabas haciendo? Bueno, estábamos haciendo un libro sobre reforma policial justamente con Gino Costa, con Carlos Basombrío, con Ricardo Valdés, con Dante Vera. Estábamos ya por terminarlo. Y yo estaba viendo la posibilidad de volver al periodismo. Ya estaba en otra cosa completamente, ya me había olvidado de esto, pero en fin, así son las cosas. ¿Qué hará? ¿Qué hará que te apartes de nuevo del gabinete? Esperamos que no suceda, desde luego. Pero ¿qué podría suceder para que te volvieras a apartar del gabinete? No Falta sé. de apoyo. Bueno, sí, pero hasta el momento las cosas van bien. Ah, están no, desde marchando. luego, desde luego. Pero, en fin, ya después de mi experiencia ya sé que la política es así, ¿no? O sea, las cosas pueden cambiar rápidamente. Y que eres un pasajero, ¿no? Sí, claro. Sí, eso hay que tenerlo muy presente. Si no, uno no puede actuar con la corrección debida. Hay que tener presente que estas cosas se pueden acabar mañana, pasado, en cualquier momento. Entonces, de esa manera uno trabaja con más tranquilidad y soltura, haciendo las cosas que tiene que hacer, sin preocuparse del qué dirán y del qué va a pasar y si yo permaneceré o no después, ¿no? ¿Qué hay del terrorismo? ¿Se exagera el terrorismo? ¿Se subestima el terrorismo? ¿Cuál es en realidad una dimensión más o menos sensata del fenómeno? Mira, yo creo que se exagera. Yo he tenido un ejemplo muy concreto de eso. Lo primero que hice apenas juramentado fue irme a Ayacucho porque había visto en la prensa que se decía que había un paro armado. Estuve en Ayacucho, bueno, estuve un día porque tenía que venir para la fiesta, las celebraciones. Estuve en Ayacucho, me fui por Tierra Huanta, estuve en Huanta con el alcalde, con el presidente de la región que es Huantino, lo visité en su casa, me invitaron a dar la partida a un rally, a una carrera de carros que iba por toda la zona donde la que supuestamente había paro, no pasaba nada. ¿Pero qué prensa, Fernando, dijo que había paro armado? Bueno... Porque, por ejemplo, no fue ese programa, no fue el comercio. Pero hubo alguna gente acá que se hizo eco de un par de volantes y de dos pintas que salieron por allá y se armó una noticia pero absolutamente falsa. Estuve en Ayacucho con el alcalde, con el obispo que me dijo que él había recorrido Ayacucho, que sus sacerdotes le habían informado, no había nada en ninguna parte, pero aproximadamente 40% menos de turistas en Ayacucho. Es una ciudad pobre que en gran parte vive del turismo. Mire el daño que se le ha hecho con una cosa absolutamente sin sentido. O sea, ya gente que conoce había salido a decir, mire, estos volantes son absurdos, no tienen nada que ver con sendero. No hay sendero en todo Ayacucho. Es verdad que hay en esta zona, pues, del N, de la Purima, donde... Ahí están afincados. Claro, son los mismos de antes. Son alrededor de 150, con una masa cautiva de algunos centenares. Son los que están ahí hace 15 años, los que emboscaron el helicóptero el 2 de octubre del año 99 y mataron a 4 oficiales y a varios soldados. Son los que mataron a los 4 policías el 7 de agosto del 2001. Están metidos en la selva y ahora es verdad que han empezado a hacer incursiones. Es una preocupación, para mí es una preocupación. Sí, porque hay gente, civiles, ronderos, que extrañan justamente la presencia del Estado. Algunos mencionaron tu nombre, diciendo, ya no vienen por acá, no tenemos armas. Bueno, han pasado el otro día. Yo ya estuve en Ayacucho y inmediatamente estamos haciendo ya algunas coordinaciones y voy a volver apenas pueda. Yo estaba ahí en mi anterior gestión con el ejército llevándole municiones a los ronderos. Es imprescindible
retomar esa relación con los ronderos. El ejército lo está haciendo, la policía también. Hay que tener, eso sí, mucho cuidado. La zona de la Apurímac es una zona donde la coca está creciendo a gran velocidad. Las rondas campesinas están integradas por gente que vive ahí, muchos de los cuales siembran coca. Hay que ser muy cuidadosos, es muy difícil la cosa. Mucho a quién se arma. Así es, no es fácil, pues, no es fácil, no se trata de que empezamos a repartir armas por cualquier lado, pero yo creo que se puede hacer un trabajo. Hay mucha experiencia de trabajo anterior con los ronderos, con los comités de autodefensa. Yo creo que hay que retomar esa experiencia y estamos trabajando. Bueno, apenas llegué yo a Ayacucho, me reuní por supuesto con el general Ayarza, el jefe de la brigada militar que está ahí. Él nos hizo una explicación, estamos coordinando con Aurelio Loré de Mola, con el ejército, y vamos a trabajar muy intensamente. Mi opinión es que la zona de emergencia debe reducirse un poco. Es mucho, 3 departamentos y 2 provincias. Ayacucho solamente tiene una zona, Apurímac también una zona, Junín. Entonces debemos ir restringiendo, no hay que dar la impresión de que esto... Eso concentraría inclusive los esfuerzos. Claro, así es, los esfuerzos también de gasto público. Nosotros creamos los comisionados para la paz y el desarrollo precisamente para hacer eso, para concentrar el gasto público en estas zonas. Desgraciadamente faltó un poco de apoyo de otras instituciones del Estado. Ahora el presidente ha prometido todo el apoyo para esto. Con el comité, con el Consejo de Descentralización vamos a trabajar para hacer inversiones en esta zona, porque también hay que llevarle algo a la gente. Ahora, ¿Sendero puede moverse de esa zona a otra? ¿Tiene esa capacidad? No. Es una zona, es esta selva central que es impenetrable, es una zona muy complicada, y se mueven también por el Vizcatán y parte de las alturas de una zona de Ayacucho y Huancavelica, ¿no? Pero no tienen capacidad de ir más lejos hasta ahora. Hay que restituir las bases militares, precisamente para impedir que se sigan moviendo. Bases militares que tengan los suficientes hombres como para patrullar. Tampoco se trata de poner una base que se queden estáticos, así no funciona. Tienen que poder patrullar. Hay dificultades logísticas, hay dificultades económicas. Pero hay que superarlas, ¿no? Hay que superarlas, pero el presidente ha dicho que va a tener todo el apoyo. El problema. No. Por más pequeñito que parezca ahora, ¿no? Así es, pero desgraciadamente existe, por un lado, un efecto de demostración. O sea, senderistas dormidos que pueden haber por aquí, por allá, que empiezan a hacer pintas y entonces da la impresión de que la cosa es mucho más grande. Y además hay gente que también exagera. El otro día he visto un alcalde de un distrito de Apurímac que dice que los senderistas están pasando por acá y a continuación pide dinero del Foncomún, del Fondo para el Municipio, porque claro, sabe que si dice que hay senderistas le van a dar dinero. Entonces empiezan a aparecer senderos por todas partes y se crea una falsa imagen, Y ¿no? también hay una prensa mafiosa, montesinista, interesadísima en hacernos creer que el sendero está ya en las puertas de Lima. Obviamente, porque esto tiene relación con los ataques a la Comisión de la Verdad, al gobierno de transición y a este gobierno. El mensaje es: la democracia no funciona, la democracia es débil, la democracia permite que los senderistas hagan esto. Ese es el mensaje, ¿no? Y quieren específicamente liquidar a la Comisión de la Verdad, que va a dar su informe el 28 de agosto. O sea, ellos están usando un hecho real. Lo de Techín fue un hecho real, pues desgraciadamente. O sea, lamentablemente el gasoducto pasa por ahí, pues por la zona de sendero, si no, no hubieran tenido esa repercusión. Entonces, esto está siendo usado políticamente con fines que ya conocemos. Pues no, entonces hay que salirle al frente, yo creo, hay que dar tranquilidad a la ciudadanía y hay que trabajar, porque no debemos despreciar el peligro. No debemos despreciar el peligro. Yo me acuerdo cuando en 2001, 2002 yo hablaba de Sendero, me decían que era un fascista que estaba tratando de exagerar para liquidar los movimientos sociales. Es una serie de tonterías que no tenían sentido, porque hay un peligro que no debe ser exagerado, están localizados y yo creo que vamos a tener éxito si desarrollamos una estrategia antisubversiva con respaldo de la ciudadanía y del gobierno. Esa sería la definición central de la estrategia, respaldo del pueblo. Sí, yo creo que es indispensable trabajar ahí con las rondas campesinas, con los comités de autodefensa, reinstalación de bases y hacer un trabajo con los comisionados para la paz y el desarrollo, y que haya inversión estatal, obviamente. Necesitamos algo, no se necesita mucho tampoco. Electrificación rural, hay que llevar carreteras, cosas que pide la gente, ¿no? Que, en fin, el Estado no tiene mucho dinero, pero algo se puede hacer ahí. Has hablado también de reconstruir el aparato de inteligencia. Bueno, sí, he hablado en un sentido general de eso, porque como sabemos el aparato de inteligencia quedó destruido después que Montesinos lo usó como un mecanismo de corrupción, de chantaje, de extorsión. ¿Y actualmente en qué situación está? Bueno, han habido problemas importantes. Sabemos que el CNI ha tenido 6 jefes en los últimos 2 años y medio. O sea, si fuera una maquinaria que está operando y le cambian el jefe y ponen a otro, esa maquinaria hubiera tenido problemas ya. Una maquinaria funcionando hubiera tenido problemas. Pero si no había prácticamente nada o muy poco después del desmantelamiento del CIN
ya han habido 6 jefes por diversas razones, la cosa es complicada, ¿no? Pero yo confío en que eso se pueda reconstruir. Precisamente hoy día me he reunido con el almirante Panizo, hemos hablado con Aurelio Loré de Mola, entonces tenemos que concentrar esfuerzos y lo poco que tenemos, hacerlo funcionar de manera más eficiente. Yo creo que se puede lograr algo ahí, ¿no? Porque tu tarea, al final de cuentas, se nutre de esto. Bueno, obviamente, Se nutre de obviamente. Si no hay inteligencia no se puede avanzar mucho, pero yo creo que hay buenas cosas tanto en el Ministerio del Interior, en la Policía, como en el Ministerio de Defensa, como en el CNI. No se pueden obtener resultados de un día para otro. Ese es un gran error, pensar que inteligencia, ya salimos, hacemos cosas. No, eso demora. Yo lo he visto, yo estaba ahí pues también 6 meses. ¿Qué facción de Sendero le interesa mucho a la gente? ¿Qué facción de Sendero es la que está actuando ahí? Bueno, hay una que se llama Proseguir. Ese es otro tema, ¿no? Es importante. Hay una facción que está realizando acciones armadas, que es la del N, la de José o Martín, Raúl, Alipio, Dalton, estos criminales terroristas. Esa facción está activa. Hay otra facción armada que está inactiva, que es la del Guayaga, la de Artemio. Esa se ha alineado con Abimael Guzmán. Abimael Guzmán plantea esto de la solución política, los problemas derivados de la guerra. Artemio está siguiendo la línea de Guzmán y desde septiembre del año 2001 no realiza acciones armadas. Sin embargo, ellos tienen armas, las tienen escondidas, tienen gente que sabe usarlas. Hacen trabajo político en la zona con los cocaleros. No hay que despreciar eso, pero por el momento están inactivos. Y bueno, está la gente que sigue a Guzmán, los familiares, que forman comités, que piden el cierre de la base naval. Esa es otra facción que no está realizando. O sea que es absolutamente idiota pensar que desde las cárceles hay órdenes para No, la facción que no obedece a Guzmán. Claro, o sea, sin duda hay relación entre la gente que está en la cárcel y la gente que está afuera, porque hay familiares, hay abogados, eso es así, acá y en todas partes. Claro. Entonces... Pero no órdenes. No, pues no, la gente que está en la el facción N está contra no Guzmán. Recibe, así es, no recibe órdenes. Lo consideran traidor inclusive, Guzmán, ¿no? Claro, no reciben órdenes de Guzmán. En realidad, nunca los que han estado afuera han recibido órdenes de adentro. O sea, Feliciano dirigía justamente este grupo del N y de Vizcatán. Y Feliciano no recibía órdenes de Guzmán hasta que fue capturado. Y entonces la gente que queda afuera siempre dice, ¿por qué vamos a recibir órdenes de los que están adentro? No es así. Entonces, toda esta historia de que los planes senderistas de terrorismo salen de las cárceles no es cierta. Lo que sí es cierto es que hay una relación entre los que están en la cárcel y estos grupos de familiares y de gente que está afuera. Y por supuesto hay que vigilarlos. No sabemos si en algún momento pueden empezar a hacer alguna cosa violenta. Pero si no hacen violenta y si piden el cierre de la base naval o una consigna así, tampoco se le puede detener. Uno lo lleva al juez y lo liberan al día siguiente. O sea que la cosa no es sencilla, pero la DERCOT está muy vigilante de esta gente. Miyashiro ha hecho un gran trabajo, detuvo a los del atentado del Polo del 20 de marzo del año pasado y hay que seguir trabajando en ese terreno. Dicen que Guzmán se deprimió mucho con el atentado del Polo, que salió... Bueno, esa es la versión que yo he recibido también. Se abrumó. Así es, porque eso le arruina pues su línea de pedir mejores condiciones en las cárceles, nuevos juicios y todas esas cosas, porque nuevamente toda la gente se eriza pues ante esta acción de Sendero, ¿no? Eso no. Y por último, ¿qué hay de la política supuestamente blandengue del gobierno de transición en relación al terrorismo y eso como factor de un recrudecimiento del terrorismo ahora? No, de eso no hay nada. O sea, estuvo Quetín Vidal en el Ministerio del Interior y estuvo Diego García Sayán en el Ministerio de Justicia. No hubo nada, o sea, no hay ningún hecho. Esta famosa reunión que hablan en la base naval es durante el gobierno de Fujimori, es la primera mitad de noviembre del año 2000. Fujimori hizo varias reuniones, desde el año 92, 93, apenas capturaron a Guzmán. Esa famosa foto del año 93, donde estaba Guzmán con su casaquita verde y toda la gente a su alrededor, eso es en la época de Fujimori. Y esta reunión del 2000 fue también en la época de Fujimori. Y la mafia ahora pretende decir que fue con Paniagua, claro, que ahora, se fraguó todo esto. A decir verdad, una de las pocas cosas interesantes que hizo el Servicio de Inteligencia de Montesinos, de Merino Bartet, fue esto, de juntar a Guzmán, quebrarlo y dividir a Sendero. Sendero se dividió en ese momento entre la facción de Feliciano y la de Guzmán. Eso fue obra una cosa interesante, fue Merino Bartet el que ideó esto. El que ideó esto, y más o menos que funcionó, ¿no? O sea, la gente de Sendero se desmoralizó. No, pero además hay una premisa digamos, de guerra psicológica y de guerra en general, que es ¿cómo puede ser un pecado reunirte con el enemigo rendido? O sea, hay que ser muy cretino, ¿no? Claro, y no lo ha hecho el gobierno de transición y no lo ha hecho el gobierno de Toledo. Y sin embargo le atribuyen una cosa que si se hiciera... no tendría nada de reprobable porque le está sacando información. Claro que no. La reunión que hubo en diciembre,
que sí fue durante el gobierno de transición fue simplemente que en Llana-Mayo, durante la época de Fujimori, una facción de senderistas, los que estaban contra Guzmán, habían destruido un pabellón, el pabellón de máxima seguridad, y se habían atrincherado ahí. Eso en la época de Fujimori. Entonces, esa gente decía que Guzmán había muerto, entonces traen a 2 de esos, hacen que mire a Guzmán y se lo vuelven a llevar. Y estos hombres son, ya está, pues, un poco, no sé cómo llamarlos, pero van allá y dicen, no, es un doble de Guzmán para mantener a su gente en eso. Entonces, cuando nosotros llegamos al gobierno nos enteramos que había esto y en septiembre intervinimos Llana-Mayo. Ni un muerto, ni un herido, algunos contusos, los agarramos, entró la policía, en coordinación con el Ministerio de Justicia, lo sacamos, lo llevamos a Chayapalca, que es una prisión que debería cerrarse, pero es la única que había en ese momento. Hasta que se reconstruyó ese pabellón, ya el Ministerio de Justicia, que es el que se encarga de las cárceles, reconstruyó el pabellón y los trajeron. Pero aquí no ha habido ninguna mano holanda, ni nada por el estilo, se ha actuado con toda la firmeza del caso, tampoco sin exagerar, no tiene sentido, ¿no? ¿Cuál sería, por último, el mensaje que le darías a nuestros televidentes respecto de Sendero? Que el gobierno está asumiendo este tema como una de sus prioridades, en particular los ministerios del Interior y de Defensa, que nosotros no subestimamos el peligro, que estamos haciendo todos los esfuerzos dentro de la precariedad de recursos para combatirlos. Estamos seguros que vamos a tener éxito con el apoyo de la población, pero por favor que no se magnifique el problema, que no se exagere, que se confirmen las informaciones cuando se dice que hubo un ataque senderista, una columna por aquí, por allá, porque si no eso crea lo que ellos quieren, situación de pánico, de zozobra, se infla un globo, que como hemos visto en el caso concreto de Ayacucho, tiene efectos devastadores ¿sobre quién? Sobre la población, sobre la gente más pobre, y eso es lamentable. Buena suerte. Muchas gracias, César. Ha sido el ministro del Interior con nosotros. Regresamos porque tenemos 2 ministros más en este programa, Alan Wagner y Fausto Alvarado. Van a hablar sobre uno de los casos más importantes del día, la extradición, por lo menos potencialmente hablando de extradición del señor Fujimori.